noches, señoras y señores. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Durante largas décadas, la revolución comunista pareció incontenible. Todavía en los años 70 del pasado siglo, aunque perdido en buena parte del impulso inicial, gozaba de una capacidad temible por su presencia en los 5 continentes y el respaldo de 2 grandes potencias. Sin embargo, mediada la década de los 80, una de ellas, la Unión Soviética, pareció tocar fondo. El lustro posterior demostraría lo acertado de tal suposición. Ese hundimiento de la Unión Soviética no solo supuso el desmantelamiento de un sistema político, sino que afectó muy directamente a la Rusia posterior, la que llega hasta hoy. Vamos a tratar de comprender un poco mejor lo que está sucediendo en nuestros días. Las previsiones de la Unión Soviética en los años 60 bajo la égida de Nikita Khrushchev era que la URSS alcanzaría el nivel de vida de los Estados Unidos en 20 años, después de la cual sería fácilmente superado. El principal problema para conseguirlo consistía en la cantidad de presupuesto que la URSS debía dedicar a armamento en lugar de a bienes de consumo. El objetivo de la producción soviética eran los bienes de equipo y el ejército. Comprendiendo que esa batalla no la podía ganar, Moscú lanzó la política de coexistencia pacífica, que trataba de frenar la carrera armamentística, en la que tuvo un cierto éxito, auxiliado por el movimiento pacifista en Occidente, que creaba una atmósfera propicia a esa limitación de armamento que favorecía la Unión Soviética. Pero la llegada a la presidencia de los Estados Unidos de Ronald Reagan cambiaría las cosas para siempre. En 1983, Washington comenzó a desarrollar la iniciativa de defensa estratégica, que exigía un nuevo esfuerzo que la Unión Soviética no podía enfrentar. La respuesta de Moscú fue semejante a la de la anterior etapa de la coexistencia pacífica, la perestroika del nuevo secretario general del PQS, Gorbachev. La perestroika o reestructuración, que preveía una sustancial mejora de las condiciones de vida bajo el socialismo, exigía unas condiciones exteriores que permitieran acometer las reformas internas, sustrayendo un fuerte montante de las inversiones armamentísticas para dedicarlas al consumo. Pero la perestroika desencadenó un proceso de apertura en el seno de la sociedad soviética que se mostró irreversible, acompañado de un visible debilitamiento internacional y militar. Sus enemigos occidentales aprovecharon la coyuntura para obtener concesiones inimaginables apenas unos pocos años atrás, a cambio de ciertas contrapartidas. En el curso de esos pocos años, entre 1989 y 1992, se produjo el desmantelamiento del poder soviético, que se retiró de los países que ocupaba en Europa Oriental y que no se detuvo en sus fronteras. Lo que quedó en la URSS fueron unas repúblicas mal avenidas a las que Rusia, durante la época de Boris Yeltsin, no supo encauzar. De pronto, los rusos habían dejado de contar en el panorama internacional, ocupados por un sinfín de problemas internos, desde la aparición de las mafias hasta la extensión de la pobreza y el surgimiento del problema islamista, muchas veces en forma de cruel terrorismo. Entre tanto, los occidentales no solo mantenían el cerco que habían dispuesto a Rusia durante los años de la Guerra Fría, desdiciéndose de sus promesas, sino que incumpliendo la palabra empeñada por el secretario de Estado norteamericano James Baker. La OTAN había extendido sus fronteras no ya a los países miembros del antiguo Pacto de Varsovia, sino incluso a las antiguas repúblicas soviéticas. Los países bálticos pasaron a pertenecer a la OTAN y comenzaron la agitación en Ucrania, que prosigue a día de hoy. La llegada de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, determinado a defender los intereses de Moscú, ha modificado un panorama internacional en el que los rusos tienen buenas razones para desconfiar de los occidentales. Y para hablar esta noche de este asunto tanto histórico como de actualidad, tenemos con nosotros al profesor José Luis Orella, profesor de Historia del CEU. Muy buenas noches, don José Luis. Muy buenas noches. Bueno, yéndonos al fondo un poco del asunto, al comienzo del asunto, digamos que todo esto comienza como una carrera de la Unión Soviética por ponerse a la altura de Occidente, por acoger a los Estados Unidos. Es innegable el progreso que a ese nivel, digamos, que vive la Unión Soviética, pero a partir de la muerte de Stalin se comprueba que va a ser prácticamente imposible dar caza a los Estados Unidos y sobre todo los avances de la URSS se están realizando a costa del nivel de vida de la población. Eso no se puede mantener indefinidamente. Desde luego, el sentido de paridad que intentaba un poco vender la Unión Soviética, de que estamos a la par que los Estados Unidos, era imposible. Ni siquiera la construcción de muros para evitar que su propia población pudiera verse un reflejo en la otra sociedad podía haber verdaderamente, bueno, pues los niveles más básicos de empobrecimiento en los cuales ellos vivían con respecto al mundo occidental. Por ejemplo, una misma Europa occidental que en pocos años se reconstruye y adquiere
unos niveles de riqueza y de niveles de vida comparables a la sociedad norteamericana y desde luego nada equiparables todavía a la soviética, ni mucho menos al resto de las sociedades comunistas, ¿no? Desde luego el gasto que estaban emprendiendo para mantener la paridad armamentística no tenía nada que ver con el sacrificio del nivel de vida que tenía esa población, ¿no? De hecho, de eso, en gran parte es de lo que va el libro de Perestroika de Gorbachov. En realidad es una justificación de por qué hay que emprender unas determinadas reformas y una determinada reestructuración. La perestroika probablemente, y a la luz de lo que acaba de decir, era inevitable, por decirlo de alguna manera, tal y como, en fin, en la forma que adoptó o en otra, pero más o menos era inevitable. Sin embargo, hay que precisar que no buscaba la desaparición de la Unión Soviética en origen, en ningún caso. No, desde luego era un inicio de reforma, ¿no? O sea, ya con Andropov se había intentado mirar, tengamos en cuenta que Andropov pertenecía un poco a esa nomenclatura, con una visión internacionalista, perteneciente a servicios de inteligencia, sabía la realidad profunda de la sociedad soviética y veía la necesidad de flexibilizar, de reformar un poco para querer mantener y sostener el régimen soviético. O sea, no le veía posibilidades de supervivencia si no se reformaba desde dentro, ¿no? Y Gorbachov va a ser su pupilo, o sea, no estamos hablando de una persona que quisiera evolucionar a otro sistema, ¿no? Lo que querían era salvar el régimen socialista y salvarlo aplicándole una política de reforma. Otra cuestión es que estamos hablando de un sistema absolutamente totalitario, era muy difícil flexibilizarlo y cuando se intentó reformarlo quebró y hundió a todos sus protagonistas, ¿no? Claro, esa reestructuración lógicamente tuvo su conexión con, fue la causa en última instancia del desmoronamiento de la Unión Soviética, ¿no? Hace poco, hace unos años, el actual presidente Vladimir Putin dijo que la desaparición de la Unión Soviética había sido una catástrofe. Obviamente él se refería a una catástrofe en términos geopolíticos, visto desde el punto de vista ruso y casi global, podemos decir, pero en fin, se ha querido también interpretar como una especie de confesión de criptocomunismo, lo cual, por otro lado, viniendo de Putin, francamente parece un poco absurdo. Sí, porque en definitiva Vladimir Putin lo que hace es ver un poco con esas gafas, en definitiva, de un nacionalista ruso, ¿no? Las posibilidades. Rusia sigue siendo un país enorme, tiene unos recursos desde luego importantísimos y está apostando por volver a ser un protagonista importante en la escena internacional. Cuando la Unión Soviética estaba, había una polaridad en esa situación internacional y desde luego Estados Unidos se tenía que comportar de una manera bastante distinta a cuando es la primera potencia mundial incontestada y desde luego puede ir a las zonas que le dé la gana del mundo y puede aplicar una política agresiva si le da la gana sin ningún tipo de contestación por otro tipo de potencias, ¿no? Entonces la Unión Soviética y Estados Unidos se autolimitaban y controlaban mutuamente, ¿no? Eso ha desaparecido. De algún modo el mundo era más seguro, porque se temían tanto mutuamente que nadie se atrevía a ir demasiado allá, ¿no? En todo caso, cuando la Unión Soviética se viene abajo, se empieza a venir abajo, parte de ese proyecto y parte de ese hundimiento se debe lógicamente a Occidente y a Rusia, casi más que podemos decir por lo que ha venido después, que a la Unión Soviética se le dan una serie de seguridades. Kohl, Mitterrand, por supuesto los Estados Unidos y Gran Bretaña, le dan una serie de seguridades en el sentido de que no tienen nada que temer, pueden retirar sus tropas de los países que están ocupando o en los que están establecidas de Europa Oriental, porque Occidente, la OTAN, valga decir en este caso, no tiene nada contra ellos. No van a ocupar esos territorios, ni muchísimo menos las repúblicas de la Unión Soviética que constituyen todavía en ese momento la Unión Soviética en caso de que se declarasen independiente. Esa promesa, verbalizada por James Baker, como se ha dicho, es flagrantemente incumplida y además al muy poco tiempo. Todavía seguimos en ese asunto, ¿no? Sí, desde luego solo hay que ver las palabras de un Brezhnev Brzezinski, que era asesor en seguridad nacional de Jimmy Carter, no estamos hablando de Ronald Reagan, sino de Jimmy Carter, considerado un presidente blando, que decía, bueno, hay que fomentar todo tipo de secesionismos en la periferia rusa y preferentemente si se consigue que Ucrania se desgaje precisamente de esa unidad con Rusia, evitaremos que Rusia vuelva a ser una potencia universal como está ahora. Volverá a ser una potencia regional, pero nunca tendrá ya esa capacidad de volver a ser una potencia a nivel internacional. O sea que no solo ya con Reagan, sino con administraciones demócratas o republicanas, el objetivo era claro, evitar una potencia universal, ¿no?
En eso estamos ahora y en eso seguimos, y además con el tema de Ucrania, a ver si nos da tiempo antes de terminar de tocarlo. Bueno, la época de Boris Yeltsin en general, en términos generales, para Rusia, en el sentido tanto exterior como interior, no es muy arriesgado calificarla de desastre. Fue un desmoronamiento total. Además, aunque sea muy vendible como democracia, hay que tener, Boris Yeltsin es el primero que bombardea libremente el Parlamento, curiosamente de su propio país, y aquí no pasa nada. Hay una desaparición de Rusia a nivel de política internacional, y los países que han formado parte de la URSS inician con verdadera autonomía y con independencia, podemos decir, sus propios progresos. Es la desaparición absoluta de lo que había sido un imperio, ¿no? La OTAN se extiende entonces hasta las mismas fronteras de la antigua Unión Soviética. Con el paso del tiempo, poco tiempo, incluso incorpora algunas de las antiguas repúblicas, caso de los países bálticos, pero no se detiene ahí además la OTAN. Es innegable que, por decirlo de alguna manera, el largo brazo de la OTAN, ¿no? En fin, el dispositivo militar occidental, por llamarlo así, está detrás de la agitación que mueve algunas de las repúblicas de la antigua Unión Soviética. Singularmente el caso de Ucrania, donde parece bastante claro el papel que han desempeñado los norteamericanos y algunas figuras, además a título individual, como el señor George Soros, ¿no? No cabe duda que las revoluciones de colores lo que intentan es asegurar, desde luego, que Rusia no vuelva a ser una gran potencia, ¿no? Una revolución de color en Georgia significa el traslado regular de los recursos energéticos del Asia Central hacia Occidente sin interferencias rusas. Una revolución de color en Ucrania significa que Rusia nunca tendrá el tamaño suficiente, ni demográfico ni económico, para volver a ser una potencia de nivel que pueda tener una rivalidad con Estados Unidos de forma semejante, ¿no? Entonces, las revoluciones de colores tienen un claro objetivo, que es mantener a un nivel reducido la presencia rusa a nivel internacional. Han intentado también hacerlo mediante la adopción de medidas de tipo económico, en fin, precios del petróleo y demás, pero brevemente, Rusia está intentando, como es natural, por otro lado, romper ese cerco. Su presencia actualmente en Oriente Medio, en Siria, aliado tradicional, además de la Unión Soviética, tiene que ver con eso. ¿Podemos decir que ese es el sentido de la actual política del presidente Putin? Hombre, es una recuperación de espacios internacionales. Rusia anteriormente había basado su poder económico exclusivamente en la venta de materias primas. Ahora también lo hace en armamento, en nuevas tecnologías, con unos precios muy competitivos y bajos con respecto a lo que pueda marcar Estados Unidos o la Europa occidental. Países en vías de desarrollo, pero con dinero, como países africanos o muchos de los países árabes, se están convirtiendo en una cuenta de clientes muy interesante y muy importante para Rusia. Es uno de los mayores vendedores en los países no occidentales. Muchísimas gracias, profesor Orella. Como ven ustedes, un tema histórico, pero un tema también de muchísima actualidad. Muy buenas noches y hasta mañana, si Dios quiere.